La pregunta que hago es esta. El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Defenderse. Vinicius tiene que defenderse de qué? Los compañeros tienen que defenderse de qué. ¿De qué? No sé. Aquí parece que el problema es Vinicius. Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Ahí escuchamos las palabras de Carlo Ancelotti previo paso del partido frente al Al-Ahly, semifinales del Mundial de Clubs. Y bueno, ya iremos dando cuenta de cositas del partido. En un ratito, de hecho, vamos a tener a Sergio García Ronrás en directo, donde iremos dando F5 cositas ya del Mundial de Clubs. Pero bueno, este vídeo va sobre todo en relación a pues todo el tema de Vinicius, y me parece interesante las palabras de Ancelotti porque creo que cada rueda de prensa Ancelotti se va calentando un poquito más. Un tío que es de lo más comedido, de lo más educado, de lo más correcto, pero que poco a poco desde la educación está siendo cada vez más directo y dejando su postura más clara como técnico del Real Madrid, defendiendo a la figura de Vinicius, ¿no? Y sobre todo poniendo los puntos sobre las íes y el foco en la realidad vigente, que es que el problema está en el fútbol español, radica en el fútbol español, radica en los rivales de Vinicius Junior, radica en los otros equipos y radica en todo lo que es el ecosistema de esta liga de Javier Tebas. Creo que es bastante claro, más que nada porque esto, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Champions ni lo vemos con Vinicius, vemos pues cosas propiamente de la competición profesional futbolística, no vemos que sea algo que vaya más allá, no vemos que se genere ese caldo de cultivo, insisto, desde los medios de comunicación, incluso algunos que presuntamente están cerca de Florentino Pérez y cerca del Real Madrid. Esto lo estamos viendo en los medios más importantes de este país, y R que re guitarra con esto, pues Carlo Ancelotti ya está un poquito cansado. Y me gusta este Ancelotti más energético, me gusta porque además mucho periodista deportivo ha utilizado la figura de Ancelotti para atacar a Vinicius. Cuando Ancelotti salía de alguna manera a intentar conciliar y tranquilizar a Vini durante los partidos, pues algunos eruditos e intelectuales del periodismo patrio venían diciendo aquello de, bueno, mirar cómo Ancelotti tranquiliza a Vinicius. ¿Será que Vinicius está haciendo algo mal? Digo yo. No, lo que pasa es que Ancelotti inteligentemente durante el partido lo que hace es no avivar la llama, no echar gasolina al fuego. Pero aun con todo y con ello, ya le vimos en el último partido con Pablo Maffeo hacerle así, que se callara un poquito el defensa del conjunto mallorquín. O sea que la sensación y lo que se va respirando, el aroma que voy respirando con Carlo Ancelotti viendo los trailers de las ruedas de prensa previas ya y tal, y esta del Mundial de Clubs, es que se le está calentando ya el asunto, está empezando a cabrearse y estamos empezando, como digo y repito, pues a un Ancelotti más directo a la hora de defender de manera más meridiana a Vinicius y poniendo pues el foco en la realidad y obviamente quitando de cualquier relato absolutamente retorcido que hay en este país, quitando encima de la mesa aquello de que Vinicius sea el provocador. Como he dicho muchas veces, Vinicius es humano, se ha podido equivocar de manera puntual en algunas acciones, pero como siempre os digo, poneros en esta camiseta, poneros en la camiseta de Vinicius, poneros a jugar y ver la cantidad de provocaciones, tanto de lenguaje verbal como no verbal, como pudimos ver frente a Mallorca, patadas, faltas que recibe. Es el jugador de Europa que más faltas recibe, algunas más graves, otras por reiteración, pero es el tío que más faltas recibe. Pues a lo mejor alguno de vosotros que estáis ahí al otro lado también saltabais y podíais empatizar de alguna manera con este Vinicius que está un poquito ya hasta las narices, por no decir otra cosa, de lo que pasa aquí en España, porque insisto, es sobre todo aquí en España. O sea que quería traeros este extracto y un poquito que me dejéis vuestro comentario al respecto. Me encantaría que, como siempre, participéis en los vídeos, os mojéis. Tampoco me quería extender mucho en este vídeo, simplemente me parece interesante que el entrenador del Real Madrid, don Carlo Ancelotti, pues sea capaz de sacar un poquito las uñas, ¿no? Y defender a la gran estrella actualmente del Real Madrid, ya que otros pues ni siquiera salen a la palestra a hacerlo, pues al menos que sea el entrenador del Real Madrid, que obviamente no va a llegar a los niveles, ¿no? Digamos, de
transparencia, por decirlo de alguna manera, de José Mourinho, por hablar de algún entrenador del Real Madrid así con un perfil más alto, pero creo que Ancelotti puede decir muchas cosas, decirlas muy bien, y con su carácter poder dejar claro que Vinicius Junior es absolutamente víctima del acoso y derribo que se está viviendo en el fútbol español. Y repito, este tipo de cosas tampoco me gustaban, a otro nivel porque no tenía nada que ver, pero también pasaban con Neymar Jr. y jugaba en el Barça. Tampoco me gustaba cuando pasaban con Cristiano Ronaldo. Con Leo Messi no tiene nada que ver porque con Leo Messi ha habido una sobreprotección mediática descomunal que no ha vivido ningún futbolista, creo, en el mundo. Creo que es un caso absolutamente fuera de lugar, por eso hablo de Neymar y de Cristiano, que no tenían esa sobreprotección de los medios y prensa en España. Pero lo de Vinicius es una cosa absolutamente lamentable. Desde aquí seguimos dejando muy claro y en constancia que es absolutamente injusto cómo se está tratando el tema de Vini. Y lo dicho, me encantaría que dejéis vuestro comentario al respecto. Y como siempre, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!